señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles que es 25 de enero de 2017. Lo hacemos con Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano. Audiencia, feliz año, Emiliano, porque ahora que reacciono, no te lo dije antes, pero es la primera vez que nos vemos en el 2017. Me parece perfecto. Yo también te retribuyo el saludo y lo mismo para los demás integrantes de la mesa. Feliz año para todos. Gracias. Para Daniel Superviel, por ejemplo. Buenos días para todos. Para Heber Gato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Rafael Porsekansky. Buen día para todos. Ya hablaremos de temas de nuestro país, pero empezamos mirando afuera y mirando otra vez a Estados Unidos, casi inevitable en estos días. En sus primeros días al frente de la Casa Blanca, Donald Trump ha impulsado varias medidas destinadas a cumplir con sus anuncios de campaña. Por ejemplo, el lunes firmó un decreto que retira a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, al que había calificado como asesino de empleos. Dijo, por otro lado, que este mes comenzará a renegociar el acuerdo de libre comercio vigente con México y Canadá, el NAFTA. Además, el gobierno comunicó que los inmigrantes en situación irregular que posean antecedentes penales serán prioritarios en las nuevas políticas de deportación. Por otra parte, Trump se mostró favorable a una alianza con Rusia para combatir a Estado Islámico y, volviendo a lo interno, firmó un decreto a efectos de minimizar la carga económica y regulatoria de la ley de salud, una de las iniciativas del gobierno anterior, Obamacare incluso se la ha llamado. Y si seguimos buscando resoluciones, ayer se sumó una más. Reactivar la instalación de 2 oleoductos cuya construcción había sido descartada por el gobierno previo en nombre de la defensa del medio ambiente. Según Trump, los proyectos del oleoducto Keystone XL y otro que atravesaría territorio indígena en Dakota del Norte, esos representan muchos empleos para los estadounidenses, excelentes puestos de trabajo en la construcción, enfatizó. Ahora que se ha acumulado un poco más de información, ¿qué conclusiones van sacando? ¿O es muy temprano todavía para sacar conclusiones? Esa es otra visión, ¿no, Heber? Bueno, es un hombre que está cumpliendo con lo que era esperable que cumpliera. Había anunciado muy enfáticamente una serie de medidas, la mayoría de ellas muy impopulares, o por lo menos desde el punto de vista nuestro muy impopulares. En Estados Unidos hay público para ellas, sin duda alguna. Todo el cinturón industrial de los Estados Unidos, la parte trabajadora aparentemente recibió con cierta satisfacción las declaraciones de Trump, pero lo cierto es que sus medidas son acordes con sus programas. Es un neocom adaptado a los tiempos. ¿Qué quiere decir neocom? Neocom son los neoconservadores norteamericanos que tienen una presencia muy importante en el Partido Republicano. Si bien comenzaron en el Partido Demócrata en la época de Reagan, se continuaron en una segunda generación muy importante con Bush a la presidencia, y actualmente Trump, si bien él es un outsider y no pertenece al pensamiento neoconservador plenamente, es un neoconservador que perdió el liberalismo, es decir, le pasó lo peor. Es un conservador que ni siquiera le quedan atisbos de liberal, porque los neocom eran conservadores en lo interno, pero tenían una visión, digamos, de aperturista en materia económica, emparentada con el liberalismo. Trump, en definitiva, lo que perdió en esa calidad de outsider que añadió a su calidad de neoconservador es ese enfoque liberal que le permitía una apertura a los neoconservadores que ni siquiera tiene Trump. Ahora, ¿no les impresiona lo concreto que está haciendo? Quiero decir, lo resolutivo y lo rápido que está haciendo en la toma de decisiones que cumplen con lo que eran sus propuestas más radicales. ¿Teresa? Bueno, esto es la otra cosa en la cual yo creo que nos hemos equivocado la mayoría. Así como muchos decían, es imposible que gane Trump. Por suerte, yo no era de las que decía eso, pero de todos modos acá en esta mesa discutimos mucho al respecto durante todo el año pasado. También me parece
que hay una percepción equivocada cuando se decía, bueno, en realidad hay un montón de conjunto de cosas que lo dijo para la tribuna, para la promesa electoral, para la cosa de, bueno, vamos a ganar. Entonces, después, seguramente el establishment y los propios republicanos que tienen la mayoría parlamentaria. A mí me parece que se olvida el tema de que en Estados Unidos, además, el presidente puede hacer muchas cosas sin necesidad del apoyo parlamentario por su propio sistema. Y me parece que este avance que él está haciendo ahora, día a día, tiene que ver con sus características, con su propia forma de ser. Es decir, él se jacta de ser un tipo concreto, de ser un tipo ejecutivo, de ser un empresario que hace las cosas cuando las tiene que hacer, y a mí me parece que va a seguir haciendo todo esto, porque además ahí sí pienso que en eso puede parecerse a lo que todos sabemos que es la luna de miel, ¿no? Es decir, está en el principio de su mandato y todas las cosas que quiera hacer y que tenga que hacer que sean desagradables para un conjunto de sectores de la población, cuanto más rápido las haga, menos costo político va a pagar. Entonces a mí me parece que pero nos hemos equivocado. Pero cuesta encontrar presidentes que en sus primeros días, ¿cuántos van? ¿Sí? 5 días en el cargo. Sí. Hayan tomado tantas resoluciones claro, porque cumpliendo con anuncios de la campaña electoral. Exactamente, ¿no? Por eso digo, hasta en eso... es decir, hasta en eso forma parte de su personalidad, así como forma parte de su personalidad esto que se ha viralizado, ¿no? De su maltrato a Melania. Forma parte de su personalidad también, digo, se ha realizado porque supongo que todos debemos tener en nuestros teléfonos el Free Melania. Por otra parte, también forma parte de su personalidad esto de decir, bueno, tipo catarata, yo voy a cumplir todo lo que tengo que hacer y decir, y que a mí me parece que tenemos que darnos cuenta que estamos en una nueva era. Es decir, yo cuando veía el otro día al presidente chino defendiendo el libre comercio y la globalización y la necesidad y por el otro lado uno miraba al presidente de Estados Unidos, a ver, yo capaz que estoy dormida y que estoy teniendo un mal sueño, pero... O las coincidencias entre el PIT-CNT en su política de cerramiento y de proteccionismo contra... Totalmente, hay gente que se ha divertido haciendo casilleritos, ¿verdad? Exacto. Comparativos, es muy una cosa con la otra. Bueno, o Maduro defendiendo a Trump. Entonces, y bueno, estamos viviendo una era de cambios vertiginosos. Y agrego una pildorita más a esto. Tuve la oportunidad de leer un estudio que yo, como siempre, extraño en eso a Gerardo, porque Gerardo siempre se acuerda los nombres de los autores y yo siempre me los olvido, de un trabajo de un experto en inteligencia artificial que explica cómo Trump llega finalmente a ganar la elección, entre otras cosas porque así como Obama ya la había utilizado para tener el perfil de 16 millones de electores indecisos y para decirles lo que necesitaba para que tomaran las decisiones, pues claro, muchos años después, como es ahora la elección de Trump, 250 millones de electores. Y a esos 250 millones de electores les dijo exactamente lo que les tenía que decir para que los tipos se identificaran y sintieran que les estaba hablando a cada uno de ellos. Sigo con los primeros pasos de Trump. Ayer, o en la madrugada de hoy, podría decirse, en los términos de la hora uruguaya, con su cuenta personal de Twitter, que la sigue usando, además de la cuenta como presidente de Estados Unidos, anunció que hoy iba a ser un gran día para la seguridad nacional. Entre otras cosas, dijo, vamos a construir el muro. Este es un anuncio de las últimas horas. Sí, que fue el tema que lo puso en el candelero cuando estaba arrancando esa carrera por la nominación republicana. Me acuerdo, Emiliano, que lo manejamos acá y que quedamos todos muy sorprendidos y hasta de cara, como se dice en el lunfardo, por esa realización. Pero también creo que lo que está sucediendo, por otro lado, tiene que ver Trump está haciendo lo que dijo y a su vez está dándole a sus votantes lo que sus votantes votaron, ¿no? Y tiene que ver también con el discurso y tiene que ver con las necesidades propias del americano medio, ¿no? Que durante muchos años vio
cómo el American Dream que ellos estaban esperando acceder, ¿no? Porque sus abuelos lo educaron a que había que trabajar y esforzarse y seguir adelante, que en algún día iba a llegar esa panacea de lograr el bienestar económico para su familia y conseguir el auto y no sé cuál. Empezaron a ver cómo con el ingreso y el discurso de los demócratas y de Obama se le empezaron a colar otros grupos arriba de Sudamérica y ellos fueron quedando postergados en el tren de la historia, al grado tal de que parecía mucho más importantes otros temas de por ahí, incluso de extranjeros en Estados Unidos, que su propia realización personal y su propio éxito, entre comillas, económico en la vida, de acuerdo a la concepción del American Dream. ¿Y qué vino a hacer Trump? Más allá de la inteligencia artificial, habló a las entrañas de ese votante, ¿no? Ese votante que no estaba en las grandes ciudades, que no lee New York Times, que no lee Washington Post, que no compró tan... que no le melló en su piel el discurso de la nueva agenda de derechos, el discurso de la apertura a los emigrantes, el discurso del liberalismo económico, y encontraron una persona que canalizó, y al final de cuentas, más allá del populismo o de que a mí no me guste Trump, democracia son votos y reglas de juego democráticos de los colegios electorales en el caso de Estados Unidos, y Trump viene a ganar, y cuando gana, me imagino yo que en sus zapatos dice, o yo tranco fuerte de primera, como en el fútbol, que hay que trancar la primera fuerte para que te respeten, o después se va a rearmar esta cuestión que está muy bien, no está bien articulada, pero tiene mucha llegada a los medios y se le va a hacer muy difícil gobernar. Entonces, Trump, para mí, con todas estas decisiones, y hay otras, Emiliano, suprimió el español de todas las cuentas de redes sociales de la Casa Blanca. Sí, ahora rectificó. ¿Rectificó eso? Rectificó, sí, rectificó. Pero bueno, pero fue una señal, como diciendo, el idioma de Estados Unidos es el inglés, por más que los hispanos vienen creciendo, y bueno, vos vas a Miami y no hablas en inglés. También cortó una serie de fondos para ONGs americanas que apoyaban o impulsaban la educación en cuanto al aborto, etcétera. O sea, hizo muchísimo y va a seguir haciendo. Yo creo que el periodismo y todos los analistas vamos a tener que estar prontos para tratar de leer lo que está sucediendo en Estados Unidos, por ende en el mundo, en otra clave, no la clave con la que veníamos leyendo de lo políticamente correcto, y eso yo creo que hay un rebalance de todo esto que obliga a los analistas a expresar, a aceitar un poco más su profundidad de análisis. Rafael, no habrás hablado todavía. No, me parece que coincido bastante con lo que han dicho los compañeros. Yo por el momento veo mucha coherencia entre lo que Trump... ¿Mucha qué, perdón? Coherencia entre lo que Trump prometió y lo que ha comenzado a hacer. No, eso sin duda. Eso es un elemento para remarcar. Una de las preguntas es si todo eso que está poniendo en marcha va a poder efectivamente concretarse en hechos, etcétera, pero que coherente es. Por el momento, clarísimo. varias de esas medidas dan toda la impresión de que sí, sería la respuesta. En la peor forma de porque ser además, coherente. Como también se marcaba aquí, Para el mal, son atribuciones, muchas de esas medidas son directamente atribuciones presidenciales, es decir, Trump tiene esa capacidad de hacerlo. Más complejo va a ser la cuestión de cómo se desmonta y hasta dónde se desmonta el Obamacare. Que el mismo Trump en la campaña eso lo anunció. Ahora, con todo esto, yo dije la mesa pasada, el 2016 políticamente es un año bisagra por Trump y el Brexit como mínimo. Y el proteccionismo va a tener una nueva chance en Estados Unidos y va a tener sus impactos también. Hay que ver, el tema es quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Toda política económica, salvo que sea realmente espantosa o desastrosa, tiene ganadores y perdedores. Aquí en la región parece que el proteccionismo de Trump bien no va a ser. Agrego a todas las medidas que se nombraron una más, que es la de los famosos limones con Argentina. O sea, comienzan las señales de que se va a cortar todo lo que se pueda en pos de reactivar los empleos, esos viejos empleos perdidos de la economía estadounidense. El otro tema que se corta clarísimamente, y esto lo decía Daniel, es un término que los uruguayos no estamos tan acostumbrados, pero que también en Uruguay ya estamos viviendo, que es el identity politics, o política de las identidades. Esa política de las identidades está muy basada en la respuesta a las demandas de grupos particulares identitarios. Las mujeres, los afrodescendientes, los gays, por ejemplo. Y eso ha hecho mucho ruido en Estados Unidos a un sector muy significativo de los votantes de Trump.
Y también ha hecho ruido, y esto es lo curioso, y creo que es una cuestión que está bueno. Perdón, para... dijiste ruido negativo. Ruido negativo, claro, ruido negativo, ruido en el sentido negativo. Y también ha hecho ruido a un sector minoritario, pero digamos que bastante presente en la academia, de críticos de Trump, pero también de fervientes críticos de Obama, porque ¿qué es lo que dicen? Un poco para integrar estos elementos a la discusión. Dicen que por un lado Obama ha tenido esa cara progresista, supuestamente progresista, con su gran acento por el identity politics, pero por otro lado una cara muy regresiva, manteniendo, digamos, los efectos negativos del libre comercio y un belicismo feroz. Que estas miradas denuncian como que durante la gestión Obama la cuestión bélica no descendió en lo más mínimo, sino que las intervenciones de Estados Unidos a lo largo y a lo ancho del mundo continuaron. Sí, pero Rafael, bueno, pero hubo una política en líneas generales muy opuesta a la expansión bélica de los Estados Unidos. Si bien es cierto, y tú tienes razón, él no pudo retirar las tropas de Irak en los plazos que prometió, de cualquier modo las retiró. Y él fue un crítico, estoy hablando de Obama, un crítico fervoroso de las políticas bélicas de los Estados Unidos. Mantuvo una actitud yo te diría, de contención en esa materia, que yo tengo mucho miedo que no tenga este presidente. Yo lo que digo es que hay miradas que cuestionan eso, por ejemplo, con las intervenciones en Libia, en Yemen, en algunos países que no están en el centro del radar. Para nada con la intensidad que lo hizo Bush en el periodo anterior. Bueno. Incluso su propaganda electoral, toda su gestión fue contraria a esas políticas neoconservadoras de Bush, ¿no? Este hombre daría la impresión de que retoma en algunos aspectos lo de Bush, pero tiene una actitud en relación a la expansión norteamericana diferente. Por eso es un outsider y hay que catalogarlo como outsider. Ahora, yo creo que lo fundamental acá es ver, este hombre ayuda o nos acerca a un pensamiento más liberal, más cerca de los derechos humanos, más cerca del progresismo, más cerca de la paz, o es un individuo directamente negativo para esos valores. La humanidad estaba avanzando con todas las dificultades que tienen los Estados Unidos y las grandes potencias, estaba avanzando en el sentido de ir hacia actitudes cada vez más humanísticas, digamos así, con todos los problemas que tienen esas políticas generales. Esto es un retroceso evidente. Claro, Heber, pero ahí el matiz que hay que decir es porque si no hay que leer el retroceso en términos, pero caramba, esta manga de votantes ignorantes que votaron. No, yo no dije eso. No, estoy diciéndolo. El retroceso tiene causas que hay que entender. O sea, hay perdedores muy severos de la globalización. Claro. Bueno, hay perdedores muy severos. Quiero intervenir acá, porque la verdad que el hecho de haber estado en Estados Unidos durante 3 meses durante la campaña y haber estado en Baja California del lado mexicano, yo quiero decir 2 o 3 cosas. Uno, el muro ya existe. Son como 7.000 kilómetros que yo los vi, estuve ahí, los toqué, y es un muro que divide. Hay que hacer un pedacito. Ya está. Y es más, fue construido con material que trajeron de la guerra del Golfo. O sea, mirá, hay un oyente que hace 2 minutos mandaba este mensaje. No nos olvidemos que ya existe un larguísimo cerco que cubre la mayor parte de la frontera entre Estados Unidos y México. Está allí desde hace años. Por alguna razón que desconozco, ese dato de la realidad no es mencionado. Bueno, me alegro de haberlo hecho antes de que lo leyera. Yo estuve ahí, estuve en Mexicali, que es una ciudad partida por un muro, y después ese muro se mete en el desierto, y dale, como no sé, son miles de kilómetros, y se mete en Tijuana, entre Tijuana y San Diego en el mar, y ahí ves a las familias de un lado y del otro, o los chicos tirando pelotas para un lado. Es algo que realmente yo no entiendo cómo hay más documentales sobre ese tema. Y después también, el año pasado, en agosto, estuve recorriendo The Coal Mine Cities, en el sur de Ohio con Virginia, ¿no? Que son pueblitos que otrora esplendorosos, con teatros tipo el Solís que están abandonados, y iglesias que se caen a pedazos, y bueno, una drogadicción de la juventud terrible porque no hay laburo, con una pobreza estructural en las ciudades o en esos pueblos increíbles, con grupos de ONG tratando de rescatar el pueblo en base al turismo y no sé cuánto.
que evidentemente fueron olvidados por las administraciones progresistas de Trump y Clinton. O sea, ahí, de esos blancos olvidados, trabajadores de otrora que construyeron Estados Unidos con el carbón y todo eso, no se acordó nadie. Entonces, hay algo que termina de hacer ruido, ¿no? Entonces, me parece que ahí están un poco las explicaciones de lo que está haciendo Trump. Entonces, al final, derechos humanos también para esas personas, no solo para las minorías. Pero no hay duda, ¿no? pero todas las políticas supervial, cualquier política progresista, tiene costos. En Estados Unidos los costos que pagó el cinturón industrial, los costos que pagó ciertas zonas granjeras son indudables y es necesario políticas para compensar esas derrotas. Que no existieron. Pero eso no justifica ni da razones como para decir que Trump es un paso adelante. Trump es un peligrosísimo paso hacia atrás de la política del mundo. Está poniendo en peligro. Está poniendo en peligro. No, pero lo que tú lo que estoy diciendo estoy tratando de entender. Sí, pero hay que entenderlo. A la luz de los fracasos anteriores. Perdón, pero no se hará. ¿Y cómo podemos pensar que la política de Estados Unidos no tenga costos? ¿Cómo podemos pensar que Estados Unidos, que tiene una tradición de políticas nacionalistas muy persecutorias, pueda no haber generado dificultades a la interna de Estados Unidos? Eso es obvio, pero eso no justifica en modo alguno, y eso es lo que a mí me preocupa, que se utilicen los costos y los débitos que generaron las políticas demócratas en Estados Unidos para eventualmente, no digo que tú lo estés haciendo, para eventualmente justificar lo que significa Trump. Trump no tiene justificación. Perdón, además a mí me parece que para esos costos que sí, que son reales, claro, la respuesta a Trump es una receta populista obsoleta. Absolutamente. Es decir, estamos en un mundo donde sabemos que en los próximos 3, 4 años van a desaparecer por lo menos el 50% de los trabajos que conocemos hasta ahora, y van a aparecer otros 50% de trabajos nuevos. Y Trump lo que trae, y eso es una de las cosas que también quiero pasar preocupa, limpio lo que decía, ¿no? Teresa, ¿no? Sí. Lo que tú estás marcando es que la pérdida de puestos de trabajo esta de la que se hablaba recién no tiene origen solo en el libre comercio, ¿no? En producciones de Estados Unidos que, por ejemplo, fueron trasladadas a otros países del mundo. Está también el factor robotización, automatización, que también juega, ¿no? Progreso en el cambio tecnológico, cambio. Es decir, vamos a vivir en los próximos cercanos años, vamos a vivir una revolución en términos de lo que es el mercado del empleo. No, eso no es culpa de Trump. A ver, pero es que yo no... no estoy diciendo que sea culpa de Trump, estoy diciendo que la receta que da Trump para solucionar el problema del desempleo en Estados Unidos es una receta populista y atrasada. Por supuesto. Es decir, ¿qué dice? A ver, reditemos la revolución industrial. No, la revolución industrial ya fue. El pensar que va a dar X cantidad de empleos por volver a fabricar los autos adentro de Estados Unidos es utópico, porque van a contratar a la enésima parte de la gente que contrataban, porque el resto lo van a hacer los robots. O creer, Teresa, que volver al proteccionismo en un mundo que se globaliza a ojos vistas puede ser una solución. Totalmente. Habrá sectores, habrá determinados nichos de la economía donde hay que hacer proteccionismo o volver al proteccionismo. Pero en líneas generales, como política de la humanidad en sí mismo, es un absurdo total, es volver Sin embargo, en ese absurdo, Trump no está tan solo, porque reitero, lo del Brexit también marca otro. O sea, hay una cuestión. Yo coincido que hay cierta. Uno lee a Trump y se abstrae de ciertos elementos, digamos, de actualidad. Y perfectamente es un discurso que podría haber estado hace 70 años atrás. Bueno, por supuesto. Perfecto. Y esa es la ilusión, volver a los Estados Unidos de los 60 o de los 50. La otra vez, perdón, los 14 características de un populista de Humberto Eco, y Trump entraba absolutamente en todas. Y fue escrito hace 20 años atrás. Daniel, yo de nuevo. Un poco lo que quiero plantear y invitar a reflexionar es que yo veo que nos estamos quedando, y trato de leer todo lo que cae en mis manos, en una suerte de, bueno, Trump es un populista, es un horror, es un desastre para el mundo, pero que creo que si no vamos a las consecuencias y a las razones y a los motivos de por qué ganó Trump, ¿entendés? Podemos estar quedándonos en como ese bullying que hay en internet con el hijo de Trump y la pobre Melania. Sí. Yo no tengo ni idea si la maltrata o no la maltrata. Se ha instalado que la maltrata.
Yo no lo sé. O sea, me parece que estamos muy facilísticamente, Sí, sí. no sé si existe, razonando sobre el horror de Trump. Y bueno, van 5 días. Pero súper bien. Sí, quizás- Es muy importante diferenciar entre lo que significa comprender las razones, que me parece muy bien. Es necesario en todos los fenómenos sociales tratar de entender por qué ocurren, pero hay que tener mucho cuidado que esa comprensión no se deslice hacia la valorización y que esa mayor comprensión no termine, en definitiva, como sucede en muchos sectores, revalorizando lo que está haciendo Trump. Ese es el temor y el peligro de esas políticas de comprensión. Está muy bien hacerlo, pero cuidado, eso no significa que comprender signifique justificar. Yo me temo que Trump en este momento está en una situación muy cercana a la que estuvo Hitler en 1933 cuando ingresó al poder. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de homologías estructurales que permiten acercar ambos fenómenos. Que Hitler tenía algunas razones, por supuesto que tenía algunas razones, por supuesto que tenía, y por supuesto que Alemania en aquel momento estaba muy maltratada por los tratados posteriores a la Primera Guerra, que había un nacionalismo rampante que era importante dar razón. Todo eso son fenómenos ciertos, pero aún así la valoración de aquel momento es terrible. Y la valoración... Sí, de pero este no es un momento- movimiento de masas. Lo ¿Cuál? de Trump, el nazismo fue un movimiento de masas. Y lo de Trump- no lo es. Pero Trump no es un pregunto, movimiento de no es- masas no es- como era el Partido Nacional Socialista. No es una... Pero claro, pero no tienen por qué ser iguales los fenómenos No, históricos. pero eso más Eso pregunta, no quiere decir no que es- no haya no es un exceso, homología. no es un exceso poner a Hitler sobre la mesa, el fantasma de Hitler sobre la mesa cuando se analiza el fenómeno de Trump. no es un exceso, es comparar situaciones estructurales que tienen homologías bastante violentas. Yo encuentro puntos Cuando de se encuentro, apoya pero están muy lejos el uno del otro. Bueno, el problema es explicar por qué está muy lejos. Yo creo que está muy cerca porque hay homologías estructurales que acercan a ambos fenómenos. Eso no quiere decir que sean iguales. La historia no puede volver a 1930, pero hay fenómenos estructurales que son muy parecidos. La frustración de un sector de la población norteamericana, que tú con mucha razón exponías como una de las razones que se voten a Trump, fue la misma frustración que llevó a que Hitler tuviera más de un 40% de apoyo en 1930. Sí, no, pero va Alemania terminando estaba el con tiempo. Quiero decir una cosa. la Alemania de ese entonces, la de la República de Weimar, tenía una hiperinflación galopante. No es parecida a No la crisis. tenía hiperinflación en el momento que gana Hitler. Justo en el momento la tuvo pero antes. todo el ascenso, la todo el tuvo ascenso del nacionalsocialismo en el año, Pero- la crisis del 29 en pero Alemania impacta vas a encontrar gigantescamente. si vas a razonar así, vas a encontrar 1000 diferencias. No es el modo de acercar ambos fenómenos, el modo es ver en qué ambas cosas repercutieron sobre la población generando frustración. Vamos Está bien, cerrando es el una tema discusión para por largo, hoy. eso. Yo, Sí, un redondeo, Una más un de redondeo. Daniel. Yo creo, Heber, con todo respeto, y te Por escucho supuesto. y me encanta escucharte, porque estoy tratando de entender y tratar de evitar que pase el augurio que acabas de hacer, obviamente. Como liberal demócrata que soy, voy a estar en la trinchera contra eso si se llega a ver el más mínimo atisbo. Pero yo creo, y después de leer mucho, lo que está pasando es que creo que así como Trump le vendió a los Estados Unidos y al mundo un relato con poco asidero en la realidad, Exacto. o sea, como que exageró una situación de que Estados Unidos poco menos que se estaba cayendo a pedazos, y que Estados Unidos no se estaba cayendo a pedazos. Exacto. Creo también que el discurso liberal progresista de los Obama, aplaudido por las élites intelectuales del mundo, de la nueva agenda de derechos, también tenía poco que ver con la realidad. La realidad iba por otro lado, ni la que presentó Trump, ni la que estábamos comprando con Obama. Me parece que por ahí se puede empezar a encontrar algunas Yo El te tema digo- del relato. Dos mensajes que llegan desde la audiencia. Alberto, que viaja todo el tiempo entre Uruguay, otros lugares de América Latina y Miami, dice un poco de realidad. Es cierto que en Estados Unidos hay pobreza y en algunos estados más que en otros, pero quiero dejar claras algunas comparaciones. Un portero de un edificio en Miami está preocupado por dónde pasa sus vacaciones o por si puede comprar un auto del 2014 con 20.000 kilómetros. Y seguramente además en su casa, está instalado en su casa, propiedad de él, no alquilada. Bueno, lo que le inquieta es que no tiene aire acondicionado central. En fin, son esas las inquietudes de un portero de Miami. No comparen
pobre de Estados Unidos con pobre de América Latina. No, pero igual hay pobres de verdad también. Hay pobres en de Estados verdad. Unidos. Yo no digo que vivan, Hay vivan en pobres. Cantegriles, porque pero Sí, hay pero pobres de viven en guetos, en casas rodantes. en el sur Claro. profundo, Sí. y hay excelentes trabajos periodísticos sobre el tema. Y en el centro profundo, por favor. Yo lo que quiero, para decir algo muy cortito y final, a mí me parece que no es posible comparar las políticas progresistas, las políticas liberales, las políticas humanistas de Barack Obama con las políticas que promete implementar este señor Trump. Me parece que hay una enorme diferencia entre ambas cosas y difiero totalmente contigo en que haya que de algún modo comparar costos de ambas políticas. Son muy diferentes ambos costos, muy diferentes. Antes de pasar a otro tema, les leo los tweets más recientes de Donald Trump de esta mañana, de hace un rato nada más, de su cuenta personal en Twitter. Dice: voy a ordenar una investigación profunda en torno a fraude en la votación, votos fraudulentos, incluyendo los de aquellos registrados para votar en 2 estados, por ejemplo, o los que son ilegales y sin embargo estaban registrados para votar. También votantes que estaban muertos, y algunos de ellos muertos hace mucho tiempo, agrega Trump. Dependiendo de los resultados de esta investigación, después adoptaremos medidas para corregir, cambiar los procedimientos de votación.